Estudio sobre los dones espirituales. Les prometo que hoy termino. Hoy ya es la parte final y el tema es activa tus dones espirituales. Entonces, habíamos visto que hay una serie de dones, unos dones que los encontramos en 1 Corintios 12, del 4 al 11, como la palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento, el don de fe, el don de sanidad, que la palabra lo llama también don de sanidades, porque hay diferentes tipos de sanidades, los poderes de milagros, también hay varios tipos, el discernimiento de espíritus, el hablar en lenguas, la interpretación de lenguas. En 1 Corintios 12, 28, miramos el don de ayuda y el don de administración. En Romanos 12, del 6 al 8, miramos otros dones como lo son la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, el don de dar, el liderazgo, la misericordia y el ánimo. Y hay dones que no habíamos estudiado, como el don de celibato, el don de abstinencia, que lo tenía Pablo. En personas que lo hayamos visto en la Biblia, creo que solamente Pablo. Daniel era un eunuco, ¿no? Pues si ya los mochaban, pues ya no había nada que hacer, pero así celibato, abstinencia en el área sexual, lo miramos claramente en Pablo, así que lo miramos que sí puede considerarse como un don. Lo miramos en Corintios 7:7. También miramos en Romanos 5:17 el don de justicia, el don de hacer lo justo, de tomar decisiones justas. Y otro don que muchos no lo consideran don y otros sí, es lo que encontramos en la vida de Daniel, el don de interpretación de sueños. Muchos no lo consideran don, pero está, y no está una sola vez, está dos veces, Daniel y José. Y en el Nuevo Testamento miramos que las personas tenían sueños, y esos sueños indicaban algo. Así que si les indicaba algo, es porque los podían interpretar de alguna forma. Entonces tenemos el don de celibato o abstinencia, el don de justicia y el don de interpretación de sueños. Aunque también se mira el don de sueños. Celibato es el don de abstinencia en el área sexual, lo que usan los sacerdotes católicos. Ellos tienen el voto de celibato, pero lastimosamente no todos tienen el don de ese celibato, el don de abstinencia. Y ahí es donde pues se caen muchos errores, porque es difícil. Así que si alguno quiere ser sacerdote, primero mire que tenga el don. Si no, sea pastor, que pues algún día. Todavía no, pero algún día. En cuanto a los dones, iniciamos con esta frase: los dones son herramientas, no juguetes. ¿Y por qué ustedes considerarían que es apropiada esta frase? Son herramientas y no juguetes. Están puestas al servicio. El estar puesto al servicio indica que se los tiene que usar con seriedad, lo cambiaría por sabiduría. No son para mi beneficio, para mi propio capricho, sino para el beneficio de la iglesia, son para servir. Como hacen parte de la gracia, por gracia recibí, por gracia entrego. No puedo quedarme con algo que he recibido por gracia.
La salvación es por gracia y la predicamos y la transmitimos, tratamos de transmitir el mensaje de salvación porque por gracia lo recibimos. Tiene una alta estima dentro del cuerpo de la iglesia. Entonces, como no son juguetes y son herramientas, debemos tener en cuenta varias cositas. Primero, debemos practicar su uso, porque, como lo decíamos, son como un músculo que debe ejercitarse. Si un músculo no se ejercita, se atrofia o se debilita. No será experto en su don de la noche a la mañana ni al primer intento. Es decir, que al primer intento o en nuestros primeros intentos podemos fallar. Y es válido fallar. ¿Por qué es válido fallar en nuestros dones? Porque somos humanos, porque no somos perfectos, porque estamos aprendiendo y porque debemos desarrollarlos. Y la iglesia, que no es un lugar de santos, sino que es un lugar de enfermos que vienen a fortalecerse, vienen a crecer, pues es el lugar también donde podemos equivocarnos. ¿Por qué? Porque como lo decíamos, la profecía, el profeta, para poder profetizar, debe hablar, debe dar el mensaje. Muchas veces será 100% de parte de Dios. Otras veces se puede meter un poquito de su corazón. ¿Y qué decíamos respecto a la profecía? Que el pueblo la puede juzgar. Y le podemos decir, profeta, por ahí no es, por ahí se le metió un poquito de corazón. Vamos corrigiendo. Y para eso estamos. Para eso están los que tienen dones de mayor experiencia en el desarrollo de esos dones, o el pastor que debe estar atento y observando el desarrollo de cada uno de estos y el ejercicio dentro de la iglesia. Debemos estar dispuestos a fallar, porque es la conclusión del mensaje, pero cabe perfectamente aquí. El éxito en el desarrollo de nuestros dones no está asegurado a menos de que usted sea el Espíritu Santo. Mientras usted no sea el Espíritu Santo, no se preocupe, que el que actúa no es usted, el que actúa es el Espíritu Santo. Y usted está conectado con el Espíritu Santo, sabrá que si usted tiene el don de sanidad y no hay sanidad, es porque simplemente de allá arriba dijeron no. ¿Y no hay respaldo? No. El respaldo está, pero la decisión de Dios es no. Pues la decisión de Dios es callar, en el caso de los profetas. Creo que todos hemos caído en eso de que ore por mí y quiero palabra de profecía. Y el Señor guarda absoluto silencio. Y que el profeta no tiene unción, ese día pecó, ese día no oró, o simplemente Dios quiso guardar silencio. Y vamos donde el profeta y decimos, ese profeta, qué malo, no me dijo nada. No, Dios quiso guardar silencio. Usted tiene el don de sanidad y va a orar por una persona y no se sana. ¿No se sana por qué? Porque usted no tuvo la fe necesaria, porque no tiene el respaldo de Dios, que es lo que el diablo nos mete en la cabeza, o porque Dios dijo, no es el momento, espere, más adelante, o no es en su forma, es a la mía, que lo miraremos un poquito más adelante. Los dones no operan a nuestro capricho, operan a la voluntad y a la forma de Dios. Un pequeño ejemplo es Lázaro. Le pidieron a Jesús que orara por sanidad para que se sanara de una enfermedad mortal. Jesús oró, Lázaro no se curó y murió. Era la voluntad de Dios que él muriera,
aún Jesús orando no se sanó. Míralo por ahí. ¿Y qué pasó después? Jesús fue y Lázaro ya había muerto. O Jesús oró, no, pues Jesús no oró en el momento. Ahí sí. Él esperó a que muriera, correcto. Sí. Entonces, ¿podemos negarnos a orar por alguien? Jesús lo hizo. ¿Por qué? Porque no es el tiempo. Hay un propósito. Obvio, tengo el don de sanidad, pero Jesús tenía algo más. ¿Qué tenía? No. Don de ciencia, don de conocimiento. ¿Qué le reveló a Jesús? Que no tenía que orar por sanidad y que tenía que dejar que muriera. Don de ciencia, sabiduría, discernimiento. Entonces, muchas veces no es a nuestro capricho. Tal vez Jesús decía, aquí lo sano y es mi amigo. Y el Padre desde arriba le dijo, no, vamos a esperar y que muera. ¿Por qué? Porque hay un propósito mayor, la voluntad de Dios. Jesús podía sanarlo, pero de arriba dijeron no. Y cuando de arriba dicen no, es no. Más adelante Jesús va, llora, pero lo resucita. ¿Fue la primera resurrección? La niña. Jesús ya sabía que podía. La niña. Hay que mirar la traducción desde el original. Estar dormido a estar. Duerme. Eso le dijo a la niña. A la niña le dijo, tranquilos, ella solamente duerme. Si se durmió, no andaba muerto, andaba de parranda. No. No, los que habían resucitado, Jesús resucitó a, a la niña de Jairo y resucitó a Lázaro, como milagros de él. Hablamos de que Jesús fue el único y el primero y el único y el último en resucitar por él mismo, sin intervención de un tercero. Porque los demás necesitaron intervención. La misma intervención de Jesús para sanar a otros. Un apóstol, discípulo de Jesús oraba y alguien se sanaba o alguien resucitaba, era intervención de un tercero. Jesús fue el único que resucitó sin intervención. El Espíritu Santo no nos impulsa a actuar. Es como decir, ¿será que profetizo o no profetizo? Voy a esperar a que Dios me hable para ver si profetizo. Sí, estaba muerto y pues si estaba dormido, olía muy feo, ¿no?
Decíamos que el Espíritu Santo no impulsa el actuar. O sea, no podemos esperar que el Espíritu Santo nos ande confirmando todo el tiempo, hágalo o no lo haga, ore o no ore. Es voluntad nuestra, es iniciativa nuestra, porque los que debemos desarrollar los dones somos nosotros. Entonces, Dios le da el don, hágalo. Si no lo hace, el Espíritu Santo, ¿a qué horas va a estar diciéndole? Hijo, pero... Y yo le hablé y ni me escuchó. Así duro. Debe tomar la decisión de hacerlo. Si no toma la decisión de hacerlo, pues no va a operar nada. Lo más difícil es orar por un enfermo, ¿no? Porque tememos al ridículo. Entonces, que venga alguien aquí en silla de ruedas y yo, levántate, y el otro, no puedo. Entonces, hay temor. Pero, ¿qué es lo peor que podría pasar? No, pues que se muera. Lo peor que puede pasar es que simplemente no se levante. Y si no se levanta es porque no es la voluntad de Dios en ese momento. Hay personas que no les es dado el sanar nunca y tienen que morir con su enfermedad. Y mueren con su enfermedad, ¿para qué? Para gloria de Dios también. Tiene Dios un propósito con la vida, con la muerte, con la salud y con la enfermedad. ¿Por qué Dios da dones espirituales? Estoy leyendo. No puede leer, no puede escuchar. ¿Por qué Dios da dones espirituales? ¿Para qué? Para edificar su iglesia. Leamos 1 Corintios 12:31 y también 1 Corintios 14:1. ¿Qué dice la primera frase? La primera frase del 31. ¿Qué es procurar? Buscar. Si los buscamos, ¿por qué los buscamos? Porque los anhelo, porque los necesito, porque no lo tengo. Porque quiero servir a Dios, pero porque yo busco algo que no he adquirido o que se me perdió. ¿Cierto? Cuando buscamos algo, busco las llaves, se me perdieron. Lo busco, o también dice anhelarlo. ¿Qué dice el 14:1? Procurar los dones espirituales. Las otras versiones dicen anhelar los dones espirituales. Debemos anhelarlos. Dios, cuando nos convertimos, nos equipa. Dios nos da los dones, algunos dones, pero a veces no sabemos que los tenemos. Y a veces tenemos unos, pero queremos otros. Y ahí es donde también Dios dice, no, porque Dios nos enseña a administrar, como lo miramos en la palabra de los talentos. Primero le doy estos. Si es fiel, si los ejecuta, si los administra,
si los aprovecha, si los usa correctamente, pues puedo darle más. De lo contrario, pues mejor le voy quitando o los vamos disminuyendo. O hagamos que vaya especializando uno por uno. La Escritura entonces nos exhorta a buscar los dones espirituales, debemos anhelarlos. Los dones están para ser usados en beneficio de otras personas, no en beneficio propio. Para que pueda canalizar el amor de Dios en otra persona. A través de los dones estamos reflejando el amor de Dios. Estamos diciéndole a la persona, Dios te ama. El don de ciencia, de sanidad, el don de servicio, todos los dones apuntan a decirle a la persona, Dios está contigo. Estoy sirviéndote de parte de Dios. Son para regalar, lo que decíamos al comienzo, por gracia recibí, por gracia doy. No puedo decir, tengo el don y lo he desarrollado tanto que no, usted no se lo merece. Vaya que le profetice ese que no está tan desarrollado porque yo estoy a otro nivel. Es para todo el cuerpo de Cristo. Los dones son para todo el cuerpo de Cristo y de ahí que la iglesia debe tener todos los dones. Cada persona, de acuerdo a la manifestación del Espíritu, debe tener un don diferente. Unos para servir, otros para ayudar, otros para consolar, otros para predicar, para profetizar, para efectividad del Evangelio. En Hechos 8, del 4 al 8, miramos cómo los discípulos fueron equipados con los dones para efectividad del Evangelio. Y Marcos 16, 17 dice que los dones eran su credencial, los dones eran como señal del cristiano. Ellos iban y los conocían por sus dones. No, pero ese es otro pasaje. Les eran señales porque donde iban, incluso la sombra nomás de Pedro, ¿qué hacía? Sanaba. Las señales eran los dones. Donde iban, profetizaban. Donde iban, sanaban. Donde iban, echaban fuera demonios. Estas eran las señales de que eran discípulos de Jesús. Ahora sí, ¿cómo podemos recibir los dones espirituales de acuerdo a lo que hemos dicho hasta el momento? ¿Buscando al Espíritu Santo o buscando los dones? Sí, pero yo puedo buscar al Espíritu Santo. Los da como los reparte como Él quiere, por el mismo Espíritu, pero yo busco al Espíritu Santo. Ayer buscábamos al Espíritu Santo en oración, pero para que esté con nosotros, no para que me dé los dones. Entonces, debo buscar el don específico. No es como que Dios dame los dones. Sí, pero ¿cuál? Hay como 30. Sea más específico. Ahí vamos a otra parte, el propósito. Entonces, ahí ahorita lo vamos mirando. Entonces, primero, buscando y anhelando los dones espirituales, siendo conscientes de qué don queremos. Pero, ¿para qué lo queremos? O sea, ¿es solo capricho? Quiero profetizar, pero ¿para qué? Si usted está llamado a sanar a los enfermos,
Dios dice su ministerio es ir y sanar enfermos. Vaya a los hospitales. Dios no lo está llamando a que profetice, Dios lo está llamando a que sane. Entonces, ¿para qué quiere el don de profecía? Por lo general van ligados al ministerio. Son herramientas y complementos para desarrollar el ministerio. Y el ministerio por lo general va ligado al propósito que Dios tiene con nosotros. Entonces, primero indaguemos. ¿A qué fui llamado? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios en la iglesia en la que estoy? Y ese es el problema cuando se anda cambiando de iglesia. No porque como algunos que por manipulación lo hacen, el que se va de la iglesia entra en maldición o muchas cosas, o es un rebelde, el que se quiere ir, se va. Pero Dios en el lugar donde lo ha puesto, lo puso con un propósito. ¿Qué propósito tiene en este lugar? Que somos poquitos, sí, pero hay un propósito. Mire ese propósito, mire su ministerio, su llamado de acuerdo a ese propósito y anhele los dones necesarios para cumplir ese propósito. Muchas veces somos caprichosos y queremos el don que yo quiero o el don más visible, porque yo tengo el don de servicio y voy a limpiar las sillas, pero las limpio cuando nadie ha llegado. Así que cuando llegamos todo está limpio y sí, alguien las limpió, pero nadie lo vio. Ah, pero chévere, pues ser el pastor. Aquí todo el mundo me ve y puedo decir soy el pastor. O el que profetiza. Entonces alguien levanta la mano, pastor, tengo palabra de profecía y yo tengo el micrófono y nos profetiza y nos anima a todos porque mete corazón. Entonces, no es a nuestro capricho, es para cumplir la voluntad de Dios y para cumplir nuestro propósito y para exaltar a Cristo. Si no exaltamos a Cristo con nuestros dones, estamos haciendo un mal uso de esos dones. ¿Y Dios va a permitirlo? Sí. Para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios, especialmente para exaltar el nombre de Jesús. Debemos tener la guía de una autoridad y la imposición de manos. Los dones se reciben entonces, una, porque los busco. Si los busco y los anhelo, pues no se debe quedar solamente en un anhelo. Debo ser específico y pedirlo. Entonces, el don lo puedo recibir porque lo pido. Y la Biblia dice, ustedes no tienen porque no piden. Entonces, pida. Y ahora sí, puede que mi ministerio sea uno, pero yo quiera un complemento extra. Sí, y lo puedo pedir. O sea, no es a mi capricho, lo puedo pedir. Dios mira si me lo concede o no me lo concede. Puedo tener el llamado pastoral, pero Dios me permite profetizar. Puedo tener el llamado pastoral y Dios me permite sanar enfermos. Me permite interpretar sueños, enseñar, aunque van ligados, ¿no? El ministerio pastoral pues es uno de los que más necesita pues de absolutamente todo. Lo podemos mirar también por guía de una autoridad. Nuestra autoridad, nuestro pastor, el profeta puede decirle, hermanito, usted tiene tal don, ejérzalo. Usted tiene tal ministerio, ejérzalo. Que muchas veces las personas vienen totalmente perdidas y no saben para qué están aquí.
Y todos tenemos una función, absolutamente todos. Por imposición de manos se transmiten y Dios otorga los dones espirituales. Lo miramos en Moisés. Moisés impuso sus manos sobre Josué y le impartió el don de liderazgo. Entonces, como pastor, Dios me puede llevar a imponer manos para impartir los dones o para hacer que se activen, que se desarrollen. Pastor, tengo miedo, no quiero. Podemos imponer manos y hacer que esos dones se activen, porque muchas veces están dormidos. Y están dormidos porque no sabemos que los tenemos a veces. Timoteo. Y ahí la importancia de imponer manos cuando enviamos. Entonces, si vamos a decirle a alguien, bueno, usted va a servir en tal área, imponemos manos para que ese don se desarrolle, porque somos personas de autoridad. Delegar la autoridad, porque Dios también es un Dios de orden. No. Dios nos llamó a imponer manos, pero no recibir de todos. Principalmente de personas sobre autoridad. Es lo más adecuado. Ahora, si entre cristianos es más delicado, ¿no? Entre cristianos ya sabemos en lo que estamos, tenemos discernimiento y decidimos de quién nos dejamos imponer manos, porque hay personas, hay muchos líderes, muchas personas que andan imponiendo manos a lo loco. Y le impongo manos y lo tumbo para ver si se cae. Pero no es así. En la iglesia, ¿quiénes pueden imponer manos? El pastor, que es la autoridad, o el pastor delegue. La imposición de manos también debe hacerse con orden, con sujeción. Entonces, los buscamos, los anhelamos, por lo tanto los pedimos, identificamos qué don tenemos o qué don nos hace falta. Buscamos la guía de una autoridad, puede ser pastoral o puede ser una autoridad en el don. ¿A qué me refiero en autoridad en el don? Yo apenas estoy iniciando mi ministerio profético, pero tengo al lado a una profeta que lleva 10 años de experiencia profetizando. Me le pego, observo, le digo cómo desarrollaste tu don para poder aprender. Por imposición de manos y también lo recibimos por profecía. El profeta nos dice, hermano, usted tiene este don. Por lo general el pastor es, siento, discierno, que usted tiene este don, este llamado, este ministerio. El profeta puede venir más directo y decirle, efectivamente, usted tiene este don. Ahora sí, desarrolle. Vamos, active. La confirmación de Dios para que empiece a hacerlo. Estar disponible para usarlos. Debemos estar disponibles, debemos estar atentos, preparados para usarlos, no cuando queramos, cuando Dios quiera que los usemos. Porque Dios me puede dar el don de sanidad y me invitan a un hospital a orar por los enfermos, pero tengo sueño. No, hoy no puedo. Y Dios ahí le iba a permitir potenciar ese don, ejecutar ese don. Debe haber disposición. Si no se dispone, Dios no puede desarrollar ese don. Debe estar dispuesto y debe administrarlos. Dios le da 2 dones y usted pide el tercero,
cuando los dos dones no los ha usado o los ha usado mal o no los ha ejercitado. ¿Para qué pide el tercero? Primero desarrolle y administre los que ya le dio, los que ya tiene, para poder pedir más. El que más tiene, más se le exige. Ejecuta tus dones. ¿Cómo los ejecutamos? Primero, descubriendo nuestros dones. En 1 Timoteo 4:14 nos dice, no descuides el don que hay en ti. Se lo dijo Pablo a Timoteo. ¿Por qué? ¿Porque Timoteo era un descuidado? No, yo creo que Timoteo era bien piloso, pero era joven. Y los jóvenes tendemos a estar así como el líder de alabanza leyendo la Biblia seguramente. Entonces, despistados por ahí. Entonces, le dice, no descuides el don que hay en ti. Porque la juventud nos lleva a estar despistados. Dios nos dice, tienes un ministerio. Y nosotros decimos, pero es que todavía quiero jugar. Como les comentaba, yo desde niño prácticamente era como un adulto más en la iglesia. Y hacía de todo, hasta tumbaba muros. Lo que había que hacer, se hacía. Desde los 9 años creo que estoy de todero, haciendo de todo. Y para eso me preparó el Señor, exactamente. Porque a alguien le decía, pensaba que iba a ser más fácil el ser pastor, ¿no? Iniciamos de a poquitos, iniciamos poco a poco, entonces el Señor me va soltando. El Señor dijo, tome de una, ejerza. Entonces yo le decía a una persona, pero es que soy un pastor chiquito, chiquito. ¿Cuál chiquito? Tienes igual o mayor capacidad. Y si tienes la capacidad, pues Dios te va a decir, hágale, aprenda, ejecute esa capacidad, ejecute esos talentos, ejecute esos dones, ejecute todos los años en que lo preparé. Porque no es que Dios me ponga y apenas lo voy a empezar a preparar. Años de preparación. Entonces, debemos mirar qué dones tenemos. Dedica tus dones a Dios. Miremos Romanos 6:13, ¿qué dice? Debemos dedicar nuestros dones a Dios. Romanos 6:13. ¿Y qué sigue? Como instrumentos de justicia. ¿Qué más dice? Presentaos. Como vivos. Es decir, entreguemos todo nuestro cuerpo, toda nuestra esencia al servicio de Dios. Nuestros dones hacen parte de lo que somos. Y Dios exige todo. Debemos desarrollar nuestros dones.
Los dones son como músculos. Cuando más los usemos, más crecerán, más se desarrollarán. Por lo tanto, para ejecutar nuestros dones necesitamos, primero, saber qué don tenemos. Segundo, practicarlo. Tercero, estudiarlo. ¿Cómo estudiamos el don? Leyendo la palabra, decíamos, tengo el don de profecía. Entonces voy a los libros de los profetas y miro cómo profetizaban. Sí. Ujú. Sí, a través de la oración, pues buscamos la guía, estudiándolo, mirando cómo lo hicieron los personajes bíblicos que tenían ese don, porque son nuestra guía, nuestro ejemplo, para conocer el carácter del profeta o el carácter de la persona que tiene ese don, y observando. ¿Observando a quién? A los que ya tienen ese don, a los que tienen experiencia en esos dones. Hermano Andrés, uy, esa barba es la que quiero. Estar dispuesto y preparado para recibir más. Si administramos bien, estamos preparados porque Dios nos dice, ahora sí, te voy a soltar más. Y a veces Dios nos suelta sin pedirlo, ¿no? Entonces, yo no lo pedí, Dios me lo dio, ahora sí, pues ejecute o si no, si usted no ejecuta el don, ¿qué cree que está haciendo? Desperdiciándolo, siendo rebelde, yéndome en contra del propósito de Dios, porque si Dios me lo dio, es porque hace parte de mi propósito, es parte de mi llamado. Entonces, si yo no lo ejecuto, estoy siendo rebelde con Dios y le estoy diciendo, por aquí es más derecho. Y miramos para esto la parábola de los talentos. Repartió, uno, ¿qué hizo? Uno lo enterró, el otro lo puso en el banco y el otro sí lo puso a producir bastante. Al que lo enterró, ¿qué le dijo? Siervo malo y negligente. Al que lo puso en intereses, pues, bueno, al menos pues ganó un poquitico. Pero al que lo puso a producir, sí le dijo, de los demás, tome para usted. Y lo mismo es con nuestros dones. Tenemos diferentes manifestaciones de los dones. Entonces, a cada uno se le da una manifestación del Espíritu Santo diferente. No podemos pretender que mi don de profecía sea igual al don de profecía de Carolina. Son dones diferentes. Ella puede profetizar de una forma, yo puedo profetizar de otra forma y el otro puede profetizar de otra forma. Los dones implican sacrificio. ¿Por qué? Porque debemos renunciar a nosotros mismos. Porque chévere es que yo tenga el don de sanidad y espere a que alguien enfermo venga a la iglesia y pues aquí oro por el enfermo. Chévere, estoy en mi zona de confort. Pero más difícil es lo que implica sacrificio. Está enfermo, tengo que ir a la casa. Y como nos pasó la primera vez que fuimos con mi mamá, era monte. Yo que soy malísimo para manejar en carretera destapada, y era la carretera más fea, más empinada, lloviendo. Mi mamá se tuvo que bajar, irse caminando y yo ir temblando en la moto para poder llegar a la casa. Nos perdimos y estuvimos como una hora divagando para poder llegar. Implica
sacrificio. Implica renuncia. ¿Renuncia a qué? A nosotros mismos. ¿Por qué? Porque debemos con nuestro don reflejar el carácter de Cristo, no reflejar mi carácter. Debemos reflejar el carácter de Cristo y para eso debemos renunciar a nosotros mismos. ¿Por qué también implica sacrificio? Lo mismo, el don de sanidad. Muy chévere es hacerlo aquí en la iglesia, pero Dios me dice, vaya a los hospitales. Dios me dice, vaya a las cárceles. Dios me dice, tiene el don de sanidad, pero porque quiero que usted sea misionero y que vaya a ejercer sanidades, pero en el África. Y no tiene para comer. No, es que ahí sí, ya el estomaguito, pues ya no me da. Entonces, implica sacrificio. No siempre estamos en nuestra zona de confort. Debe haber un equilibrio. Miremos qué dice 1 Corintios 12. 12:1. Hasta ahí. Primero, ¿qué dice? ¿Cómo inicia? No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué les dice no ignoren? Cuando eran gentiles se extraviaban, pero también porque los llevaban, no saben que los tienen, no ignoren porque desconocen, porque no tienen una formación sobre los dones espirituales. Entonces les dice Pablo, estudien, prepárense, no ignoren sobre los dones espirituales. Son bastantes. ¿Qué sigue en el siguiente versículo? Hasta ahí. Nadie que hable por el Espíritu puede llamar anatema a Jesús. O decir, Jesús no es. Maldición. O simplemente negarlo, como las sectas que dicen Jesús no es Dios. Si hablaran por el Espíritu, no dirían eso. La iglesia debe desarrollar los dones. En la iglesia están todos los dones y deben estar todos los dones. No, que yo soy músico, algún don debe tener, hermanito. Su ministerio no es la música, su ministerio va más allá. Y este ya lo tengo pillado, pero... Otros dones. Otros dones que se mencionan en la Biblia pueden ser el don de artesanía. Se los puede catalogar como talentos, pero de acuerdo a los estudiosos, dicen que también puede ser un don. Don de aliento, el ayuno no es un talento, el ayuno es un don, se ejercita, se debe ejercitar. Si no estoy ejercitado para ayunar, no voy a ayunar como Jesús 40 días, porque no duro ni media mañana. Hay personas que son durísimas para ayunar. ¿Por qué? Porque lo han ejercitado. La hospitalidad también es un don. No todos somos
somos tan abiertos como para decir, no tiene dónde dormir, venga y yo lo recibo en mi casa. Muchos tienen ese don y le abren las puertas al que sea. El don de la oración intercesora. No todos somos intercesores. Interceder es pedir por alguien. Entonces tenemos en la iglesia el grupo de intercesión que se dedica o debe dedicarse exactamente a pedir por el otro. Si decimos grupo de intercesión no es para ir y pedir por mi problema, no es para decirle a Dios, ¿por qué Dios? Es para, vamos a pedir por el otro, vamos a interceder. Ya el grupo de oración como oración es otra cosa. Entonces tenemos el grupo de intercesión que se hace virtual y tenemos la oración, por ejemplo, los martes que venimos y oramos y no lo hacemos intercediendo por otro, sino lo hacemos por otra causa, por otra razón. ¿Cómo? Pedir la manifestación del Espíritu Santo, el respaldo, incluso ya pedir por nosotros mismos, una oración más de tipo personal. La interpretación de sueños, que para muchos no es un don, pero lo miramos dos veces ya no es casualidad. Y lo miramos como don, no lo miramos que se interpretó una sola vez, sino que era de un ejercicio constante en dos personas. Ellos tenían esa capacidad de interpretar sueños y los buscaban para que les interpreten los sueños, porque no era un evento de una sola vez para decir, no, entonces fue algo que ocurrió una sola vez, no es don. Ocurría constantemente. El don de misiones es un ministerio ¿Qué cosa? ¿Los qué? No, estos se encuentran en diferentes libros, no están en un pasaje en específico. Los que miramos en el comienzo, los primeros versículos, ahí los enuncia uno por uno. Estos otros ya se los extrae de una lectura minuciosa y pueden ser para personas específicas en momentos específicos. Hacer misiones. No todos están dispuestos a hacer misiones. El misionero es el que está dispuesto a todo. A pasar hambre, a morir. Como conocemos con Mafe, un misionero que va a predicar a un lugar donde a los cristianos les cortan la cabeza. Y él decía, yo sé a lo que voy. Si me cortan la cabeza, estoy dispuesto a que me corten la cabeza. ¿Cómo? Como un evangelista. Solo que el evangelista anda, pero el misionero puede ser más callejero, por decirlo así, más guerrero, más dispuesto pueden haber pastor misionero. Tenemos testimonio de pastores que, pastor, lo envío a Cali, a que abra iglesia. Y ni siquiera que vaya a una iglesia constituida, que abra iglesia. No tengo ni siquiera local. Nos contaba un pastor, me tocaba dormir en las bancas y predicar en el parque mientras conseguía para tener un local. Entonces, está dispuesto a dormir en la calle, está dispuesto a aguantar frío, está dispuesto a enfermarse, está dispuesto a no tener que comer, está dispuesto a irse a un país donde los cristianos son perseguidos y que les corten la cabeza. El apóstol, el evangelista y el misionero son como los que van. Eso sí les toca duro. Diferente a los apóstoles de hoy en día, los que se creen apóstoles,
y están quieticos desde el púlpito diciendo soy apóstol. El don de juicio, ser un juez sabio, también es un don. La música podría ser un talento o podría ser un don. Si David lo hacía, apaciguaba a los espíritus a través de la música. El don de filantropía, ser filántropo. ¿Quién eres filántropo? Tony Stark. Filántropo es la persona. ¿Qué es el filántropo? La persona que hace todo por los demás desinteresadamente. Busque la definición de filántropo. Genera riqueza para otros. No le importa dar, hace y da. No son dones que estén en una lista, ni que los, digamos, los vamos a convertir en doctrina, pero que los podemos identificar en algunos textos. Sí. Donde dirigir la adoración. Yo soy adorador y siempre he estado en la alabanza, pero yo no puedo dirigir como Ashley lo hace. Me quedo mudo, me quedo tieso. Y estoy acostumbrado a estar en un altar, en estar en una tarima, en escenarios grandes, pero para dirigir no me fluye. Es una capacidad que tienen ciertas personas. No sé si Mafe lo haga. No lo he visto. ¿Sí? No me lo imagino Alejandro. A ver, lo vamos a poner a dirigir la alabanza. Los dones son tan expansivos como Dios mismo. ¿Qué les dice esta frase? No tienen fin. Abarcan todo. Hay un estudio que dice que nunca podremos conocer el fin del universo porque el universo está en constante expansión. O sea, no es que Dios haya creado y hay una frontera, un límite del universo. El universo se sigue creando cada día y a una velocidad mayor a la velocidad de la luz. Imagínense cómo se está expandiendo. Dios no dejó de crear, se está creando. Nunca podemos llegar al final del universo. Nunca podemos llegar a conocer la totalidad, la esencia de Dios en su totalidad. Y Dios es tan grande que los dones son tan expansivos como Él mismo. ¿A qué me refiero con esto? No nos podemos ceñir a una lista y decir, el apóstol Pablo en Corintios dijo que eran 9 dones y con estos dones me quedo y no hay más. Porque hay dones circunstanciales. Hay dones en donde yo puede que no tenga un don y Dios me permite ejecutarlo en un momento preciso para un contexto específico. Tal vez no tenga ese don, pero Dios me usó en ese momento con una manifestación del Espíritu Santo específica para un fin específico en un contexto específico. Son variables dependiendo de la aplicación. Entonces lo que decíamos, no es, podemos haber dos profetas, pero el uno no profetiza igual que el otro. El uno lo hace, el Señor le dice en la oreja, el otro lo hace desde el púlpito, el otro lo hace cantando, el otro lo hace con don de lenguas, por ejemplo.
Ujú. Exactamente, y es lo que me pasa mucho, ¿no? Uno está hablando y le dijo de todo, y uno dice, uy, después analiza y, uy, le dije muchas cosas a esta persona, y esa persona ni se la pilló, que uno estaba hablando de parte de Dios, y que uno estaba profetizándole algo. Esto se ve mucho en el ministerio de enseñanza, por ejemplo. Entonces aquí miramos la diferencia. Una cosa es el maestro, el ministerio de maestro, y otra cosa es el don de enseñanza. ¿Sí? El uno va como ministerio, como pastor. Como pastor cuido, tengo mis funciones como pastor, pero también enseño. El que tiene el ministerio de enseñanza o el maestro, por ejemplo, yo, yo soy maestro, pero me mandan a enseñarle a los niños y perdí el año. Yo creo que una vez me nombraron maestro de niños, fui 2 clases. Y eso sí, los niños estaban así, quieticos. Creo que me tenían miedo. No soy para ser maestro de niños, pero Dios me usa para ser maestro en otros contextos. Está el que puede ser maestro con niños, con adultos, otro con ancianos, otro el que puede ser maestro desde un púlpito, otro que puede ser maestro de otras formas, por ejemplo, enseñando música, por ejemplo, enseñando a servir. Hay diferentes formas de enseñar. Cada manifestación es un don diferente o es un subconjunto del don principal. Entonces podemos decir, es que yo soy maestro de niños, entonces no soy maestro. Es maestro. Va dirigido a los niños, ministerio de los niños, es maestro. O es un subconjunto del don principal o del ministerio principal. Como decíamos, soy pastor, pero Dios me permite sanar, Dios me permite profetizar, Dios me permite dar palabra de sabiduría, Dios me permite consolar. Dones circunstanciales, como lo decíamos, operan en momentos específicos. Debemos administrarlos buscando el plan de Dios, como lo habíamos dicho anteriormente. Adquisición de los dones también, como lo decíamos, los recibimos cuando recibimos a Cristo, porque cuando recibimos a Cristo nos unimos al plan de salvación y nos unimos al propósito que Dios tiene. Cuando conocemos a Jesús, Dios de una vez nos dice, usted es un hombre con propósito. Así que no es recibir a Cristo por recibirlo. O sea, si usted recibe a Cristo, tome su manual de funciones porque usted tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Usted no está aquí para estar sentado. Ninguno recibe a Cristo y recibe la salvación para ser siempre oveja. Tiene que ejercer el liderazgo y tiene que ejercer el propósito que Dios le ha dado. Por imposición de las manos, como lo miramos también en Timoteo, por profecía, por búsqueda, anhelo y por oración. Clasificación de los dones. Tenemos dones que revelan, dones que hablan y dones que hacen. Dones que hablan, profecía. En un versículo encasilla los ministerios como dones también. Entonces están los que hablan, pues el ministerio pastoral, todos los 5 ministerios hablan.
Dones que hacen servicio, milagros, sanidad, transforman el mundo físico también. Los que revelan, don de ciencia, don de profecía también, don de sabiduría. No, los que revelan discernimiento de espíritus. Y podríamos colocar ahí el de los dones, el don de interpretación de sueños. También revela, o el don de sueños. A veces Dios revela a través de sueños. ¿Okay? Tiene dos funciones, porque con las lenguas también se profetiza. Las lenguas tienen muchas funciones, así que hay que saberlas usar y explotar. Los dones que revelan. Por ejemplo, como lo decíamos, el discernimiento de espíritus. Hemos hablado mucho pues de la profecía y de todo esto. Vamos a centrarnos un poco más en lo que es el discernimiento de espíritus. Primero es la percepción del mundo espiritual. El Espíritu Santo, podemos discernir al Espíritu Santo. ¿Por qué debemos discernir al Espíritu Santo? ¿Creen que es necesario discernir al Espíritu Santo? Para saber si es de Dios o no es de Dios. Podemos discernir al Espíritu Santo, podemos discernir espíritus angelicales buenos y malos. En personas, en lugares, en objetos. Y espíritus humanos individuales, que lo veremos más adelante. Ajá. La intención de la persona. Discernimiento significa distinguir, diferenciar o percibir. Entonces, distinguimos algo, diferenciamos lo bueno de lo malo o percibimos la presencia de un espíritu. Por olores, sabores, por sonidos, por la vista, por el cuerpo, escalofrío, o sea, se siente, es bien potente. Ayer nos pasó que dijimos un demonio y no era el pitido del bafle, que estaban muy altos los brillos. Significa distinguir, diferenciar, percibir a través de los sentidos. Debemos ejercitar los sentidos. Entonces, Dios me da la capacidad de oír a los demonios, pero ¿cómo lo hago? Si mi oído no está entrenado, entrenemos el oído para saber cómo habla un demonio, cómo se expresa, cómo es el sonido, qué sonidos hace, experiencia. Y no creo que todos los demonios hablen igual, ¿no? Deben tener también lenguajes, formas. Hay espíritus pues que son burlones, hay otros que son más groseros. Entonces hay diferentes manifestaciones y debemos diferenciarlos. Cada cristiano debe discernir el bien y el mal. Una cosa es tener el don de discernimiento de espíritus, pero eso no implica que como cristiano no pueda discernir el bien y el mal. Todo cristiano está llamado a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Ya discernir como don ya es más a nivel de está el demonio. Te llamas de tal forma, hueles de tal forma, te veo de tal forma, te escucho de tal forma. Pero discernir podemos hacerlo todos.
Y debemos hacerlo todos. Porque un cristiano sin discernimiento está llevadísimo. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, nos habla de la leche espiritual, que es lo que no quiero. Lo que los pastores hablan de como leche espiritual, ¿no? O sea, ¿quieren un pastor que les esté dando una palabra súper básica siempre? ¿O están preparados para un alimento sólido, para un alimento fuerte, para entrar en estudio, para aprender doctrina, para crecer? Pero también lo dice respecto a los sentidos. O sea, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y los que han alcanzado madurez tienen la capacidad de ejercitar sus sentidos y tienen sus sentidos espirituales más desarrollados por el uso y ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Debemos ejercitarnos en el discernimiento. Como don, aún más. Pero como cristianos tenemos la obligación de discernir. Y tenemos la capacidad de discernir. Dios nos dio una capacidad de discernimiento. Es como la diferencia entre la fe de salvación y el don de fe. Son diferentes medidas de fe. La una es dada para salvación, la otra es dada para tener seguridad, para tener certeza, convicción y desarrollar los demás dones, por ejemplo. Discernir al Espíritu Santo. Entonces, miramos que hubo varias personas que discernieron al Espíritu Santo, como por ejemplo Juan el Bautista. Juan el Bautista discernió que el que venía para Jesús, después de... Ah, bueno, ahí sí ya tal vez su corazón, ¿no? Uh-huh. Miren, pudo discernir, pero después lo llevó a dudar. ¿Estamos seguros de lo que discernimos? Que es un punto interesante. ¿Qué pasó en él? Y era de los más poderosos, ¿no? El último profeta y severo profeta. Encarcelado, sus emociones, hambre, frío, imagínense. Uh-huh. Sí, ni caso le hizo porque era su propósito también. Debía padecer. Los creyentes en Pentecostés también discernieron al Espíritu Santo. Moisés en la zarza y muchos del Antiguo Testamento, con tantas señales tan raras que Dios hacía, debían discernir si sí era o si no era. Miro la zarza ardiente, ¿cómo sé que es Dios? Cuando María fue a visitar la tumba de Jesús y la miró abierta, dos ángeles le dijeron, Él ya no está aquí. ¿Cómo supo que eran ángeles de Dios? Discernimos al Espíritu Santo, discernimos a los ángeles. Es ese cuentico de que no son hermosos porque cayeron del cielo y cayeron de cara, no aplica. Discernimiento de espíritus humanos individuales. Entonces, miramos Juan 1, 47 y 48.
Jesús discernió el espíritu inocente de Natanael. Discernimos que una persona tiene buenas intenciones, que una persona es inocente. Ujú. Y los que tenemos discernimiento es así, ¿no? O sea, cuidado con esa persona porque va a hacer esto y esto, y no, nunca hacen caso, para colmo. Y tenga. El espíritu inocente, que lo discernió Jesús. En Juan 2, 23, 25 miramos que pudieron discernir que muchas personas solamente se acercaban a Jesús para recibir milagros. Entonces podemos discernir, estas personas no vienen porque están enamorados de Jesús, vienen por un provecho. Y aún así, la gracia es tan abundante que tenga su milagro, tenga su bendición. Pero sabemos que son personas que vienen y se van, pero reciben. Aún los que vienen con malas intenciones, reciben. Hechos 8, 20 al 24 nos permite discernir las intenciones malignas de las personas, como Pedro, que discernió las intenciones malignas que tenía Simón el mago. Sabía que estaba con una intención negativa y que quería hacer el mal. ¿Qué dice? Hechos 8, del 20 al 24. El mago creía que a Dios se lo compraba, y con dinero sencillamente se compró, pero no, y podemos discernir. Hechos 14, 8 al 10. Pablo discernió el espíritu de fe. Podemos decir, en este pueblo, en esta persona, hay fe, podemos actuar. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mucha intención de sanar. Y a veces la sanidad opera y la fe opera de diferentes formas. La fe que yo tengo y la fe que usted tiene para recibir. Yo puedo tener mucha fe, pero si usted no tiene, me puedo herniar aquí intentando algo y no va a recibir. Discernimiento de espíritus malignos. Podemos discernir la enfermedad. La enfermedad muchas veces viene por espíritus malignos. Y esto pasó cuando Jesús discernió a la mujer con una curvatura grave en la columna vertebral. ¿Podemos tener escoliosis por un espíritu? Sí. Pero pues una curvatura grave en la Biblia se asemeja más a la super joroba, ¿no? En ese tiempo una curvatura pues grave era las jorobas bastante pronunciadas. Lo miramos en Lucas 13, del 1 al 13. Entonces podemos discernir la enfermedad. ¿Cuándo la enfermedad viene? Hay veces que es una enfermedad simplemente que apareció. Puede ser una enfermedad que se la ganó. Por ejemplo, tengo alto el colesterol, me la gané por comer mal. Entonces, ahí sí, nada que hacer. Ahí sí, oración y ayuno. Ayune, bájele, haga dieta para que se le regule el colesterol. Pero discernir la enfermedad emocional, muchas veces decimos, es un demonio. No, es emocional. Es una raíz emocional. A raíz del estrés.
Muchas personas que se enferman por estrés. Migraña crónica, estrés. Y hay otras enfermedades que ya provienen de índole espiritual. Por ejemplo, muchos catalogan tipo esquizofrenia como enfermedad no tanto mental, sino espiritual. O enfermedades más de tipo espiritual, artritis. ¿Cuáles son las otras enfermedades que atacan? Artrosis, cáncer no estaría seguro. Pero bueno, artritis, artrosis, enfermedad de tipo espiritual. ¿Qué pasa ahí? No han perdonado, hay rencor, hay cargas, tristezas acumuladas. Cáncer también se genera. Habría que hacer un estudio más científico para abordarlo con claridad, si es enfermedad psicológica o si es enfermedad espiritual. ¿Es qué? Las heredadas también. Vienen en los genes muchas enfermedades. Discernir el espíritu de adivinación. Esto lo hicieron Pablo y Silas en Hechos 16, 18, donde identificaron que el que profetizaba era un espíritu inmundo. Discernir una posesión demoníaca. Esa es la más potente. Discernir que una persona tiene una posesión demoníaca porque fácil es decir está endemoniado cuando se está revolcando y está como Hulk tirando todo. Pero los demonios son astutos y no se manifiestan siempre de esa forma. Necesitan tener a la persona subyugada y que ni siquiera se dé cuenta. Entonces debemos discernir cuál es el espíritu que lo está atormentando. Y aquí hablamos de posesión demoníaca e influencia. Todos podemos ser influenciados, pero no todos podemos ser poseídos. Los cristianos no somos poseídos, porque ya hemos sido libres y estamos cubiertos con la sangre del Cordero. Los que no tienen a Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros, por lo tanto no puede haber otro espíritu, pero sí una influencia porque somos brutos, porque nos dejamos. Porque abrimos puertas. Nosotros mismos damos derecho legal. Dios y el diablo son supremamente legales. El diablo no entra sin ser invitado, así como Jesús no entra sin ser invitado. Propósito del discernimiento: liberar a las personas, exponer la influencia demoníaca, exponer un plan demoníaco. A veces el diablo quiere hacer algo, se infiltra. Es muy común que se infiltre en las iglesias y tenga un propósito específico para destruir algún hermano o algún ministerio. Murmuración, crítica, chisme, mujeres, una mujer que venga a seducir al pastor. Por eso les dijeron, cuídenlo. Exponer los siervos de Satanás. En la intercesión. En la oración se revela mucho los planes del enemigo. Lo de exponer a los siervos de Satanás. Muchas veces ha pasado que entra una persona y se sabe las intenciones con las que viene. Exponer a los falsos profetas y exponer doctrinas erradas. Hay que tener en cuenta esto y saber que el que esté predicando esté de acuerdo a la doctrina de Cristo y no se esté desviando.
que se pueden cometer errores de interpretación o cositas así que suelen pasar, eso pues ya muchas veces se sale de las manos, puede ser falta de estudio, puede ser que lo interpreto mal, pero una cosa es desviarse completamente de la doctrina y cambiar la doctrina por completo e influenciar a la persona a que siga esa doctrina. Desarrollo del discernimiento. Entonces, para desarrollar el discernimiento tenemos que ejercitar nuestros sentidos espirituales. El discernimiento se desarrolla a través de los sentidos. Tacto, la sensación térmica podría ser, el oído, el olfato, los ojos. Debemos ejercitarlo. Debemos tener paciencia y debemos saber que se desarrolla y que debemos adquirir experiencia. Puedo decir, tengo el don de discernimiento, sé que hay un demonio aquí, pero no sé cómo se manifiesta, ni quién es, ni cómo se llama, ni nada. Poco a poco lo va desarrollando. Después va a poder. Ahorita ya es un paso que lo sienta. Es un don explosivo, por lo tanto, debemos actuar con sabiduría. Sabiduría para decir, el hermano que llegó, siervo de Satanás, sáquenlo a pedradas, ¿no? Porque tal vez también necesite la salvación y esté por un camino errado. Debo actuar con sabiduría para no juzgarlo, para no dañarlo. Si discernimos que una persona está en pecado, hay muchos pastores que desde acá dicen, ¿no? Los miro desnudos y los miro podridos a todos. Y él también, seguramente, porque pues todos estamos en una condición pecaminosa. Pero no lo debemos hacer para destruir al hermano, lo debemos hacer para decirle, hermano, venga, observo esto, corrija, corrijamos, lo ayudo a corregir, crezcamos juntos. Busca edificar. Por lo tanto, si el don de discernimiento me lleva a destruir a mi hermano, lo estoy ejecutando mal. Debemos ser cuidadosos. No juzgar ni destruir. Cuidado con los juicios que emitimos. Observar cómo otros lo operan. Entonces de ahí podemos aprender la prudencia, cuándo hablar, cuándo callar, cuándo decirlo en público, cuándo hacerlo en oración, cuándo llamar al hermano en privado y personalmente decirle oremos y corrijamos o necesita liberación, etc. Y una pregunta, ¿estás satisfecho con el nivel de discernimiento que tiene? ¿O estás satisfecho con el nivel que tiene respecto al don que Dios le ha dado? Si su respuesta es no, podemos mirar Santiago 4:2. ¿Qué dice? Santiago 4:2. No tenéis lo que deseáis porque no pedéis. ¿Y qué dice Juan 16:24? Miren lo potente. Hasta ahora nada habéis pedido.
Pidan y se les dará para que su gozo sea completo. O sea, Dios nos da para que nos gocemos. Dios quiere que seamos felices. Pidan. Pidan sin vergüenza, sean sin vergüenzas. Pidan. Pidan locuras, pidan como niños, porque el que decide si da o no da es Dios. ¿Y qué tal le salga? Y sí. Don de sabiduría nos sirve para tener sabiduría para resolver conflictos. Lo miramos en Primera de Reyes 3, 16, 28, que es la historia en que Salomón dijo, partan al bebé en dos. Fue una decisión que la llaman la decisión salomónica. Resolvió el problema de una. Sabiduría que confunde el engaño. La sabiduría que usaba Jesús. Cuando los fariseos llegaban y le decían, tenemos que pagar el impuesto al César, Jesús no se defendió, no se fue por el engaño, sino que les contestó con sabiduría. Dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Creo que los dejó perdidísimos. Debemos tener sabiduría para confundir el engaño. Si alguien viene a engañarnos, tener discernimiento, tener sabiduría. Sabiduría que resuelve problemas con personas idóneas, en dones idóneos, talentos y ministerios. Hechos 6, 2 al 3. Los apóstoles mandaron a buscar personas que tuvieran el don del servicio. Les dijo a los discípulos de ellos, a los siervos, vayan y busquen personas que tengan este don en específico. Hay que tener sabiduría para decir, usted tiene tal don, hermano. Palabra de sabiduría para dar consejo. Y el consejo puede ser individual o puede ser grupal. Proverbios dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. El consejo que le convenga a su capricho, a lo que él quiera. Eso es como, no estaría así si hubiera escuchado aquel consejo. ¿Cuál consejo? No sé, no lo escuché. Dones progresivos. El don de fe, el don de sanidad. Miramos un ejemplo donde cuando Jesús fue a sanar al ciego, primero oró y se le mejoró la vista un poco. Miraba todavía borroso. Entonces Jesús escupió y le puso barro en los ojos y miró con claridad. Fue un milagro progresivo. Milagro progresivo de sanidad. Yo oro, Señor, sánalo. Y sale de aquí y le duele más. Pero después de 3 meses se empieza a generar sanidad en una parte, después de 6 meses otra, después de un año otra. No es cuando nosotros queramos, no es a nuestro capricho, no es a nuestra forma, no es a nuestro tiempo, es al tiempo de Dios. O las liberaciones son procesos. Cuando es liberación y aparte viene por un trauma, por algún trastorno, por algo generacional, por algo desde la niñez, difícilmente con una liberación ahorita queda. Necesitamos proceso, necesitamos sanidad. Entonces es proceso, son dones progresivos. Que oré y el espíritu de depresión no se le fue, tal vez sí se fue, pero hay heridas que generó eso. Hay heridas que hay que empezar a sanar. Cuando se empieza a sanar, empieza a cicatrizar. Después de cicatrizar, se cae la caracha. Y después de esa caracha, queda una cicatriz.
muchas veces esa cicatriz nunca se va. Muchas veces esa cicatriz sigue doliendo. Uno se toca y duele. Yo me corté con un cuchillo fuertísimo y me dolió ahí como 4 meses. Y ni se mira, pero dolía. Supuestamente cicatrizó, sanó, no quedó cicatriz, pero había algo interno que seguía doliendo. Hay que sanar. Jesús también oró por Lázaro, como lo decíamos, para que, ahí no oró por Lázaro y esperó a que muriera por un propósito. ¿Por qué? Iba a resucitarlo y iba a haber un milagro mucho mayor. Y en últimas lo resucitó y no creo que lo haya resucitado con enfermedad para que se vuelva a morir, ¿no? No opera a nuestro capricho y puede operar de forma directa o indirecta. No necesito ir a su casa y orar para que usted sea sano. Puedo orar desde aquí y Dios actúa. O puedo decirle, hermano, vaya y ore. Va con autoridad. Ore y será sano. Por intermedio de una persona delegada. Y la conclusión. No hay garantía de éxito en nuestros dones a menos que usted sea el Espíritu Santo. Si usted es el Espíritu Santo, puede decir voy a la fija y lo levanto. Pero mientras usted no sea el Espíritu Santo, el que decide es allá. Usted ejecute, usted empiece a ejercer sus dones. Y el que decide es Dios. Entonces actúe, ejecute sus dones. No se quede quieto porque se atrofia. Ven, vamos a orar. Amén. ¿Para cuántos fue de bendición la palabra que Dios dio para nosotros el día de hoy? Amén. Nosotros, a pesar de que nuestro día, nuestra semana esté cargada de muchas cosas, de problemas, de dificultades, de enfermedades, sabemos que hay alguien más grande que pelea por nosotros, que pelea la buena batalla por su pueblo. Sabemos que ese Dios está con nosotros, que ese Dios nos sostiene, que ese Dios nos libera, que ese Dios nos da esa sanidad que nuestra alma, que nuestro cuerpo necesita. Solo tiene que clamar. Solo tiene que buscar a ese Dios que está ahí, que no se va de su lado, que está esperando que usted hable con Él, que está esperando que usted se acerque y lo invite a su vida. Que le diga, Señor, aquí está mi altar, aquí estoy yo para que puedas hacer tu propósito, Señor, para que puedas darme esa sabiduría, ese discernimiento de saber qué es lo que tú quieres que yo haga en pro de mi vida, de la iglesia y de las demás personas que me rodean. Hable con Él y dígale: con una canción, melodía de tu amor, cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Sí, Señor. Ya no soy un esclavo del temor.
soy hijo de Dios. Sí, Señor, somos tus hijos. Siempre fui escogido en ti. Me llamo el amor. Me llamo el amor. De nuevo nací, decidido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Sí, Señor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Somos más esclavos. Yo soy hijo de Dios. Somos tus hijos, Señor. Sí, Señor. Cante esas melodías de amor al Padre. Dígale desde su corazón: Señor, tú abriste el mar. Señor, tú abriste esos caminos donde no podía ver, donde no podía seguir. Señor, tú estás conmigo. Tú eres esa luz en las tinieblas. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Sí, Señor. Tu amor quita todo el temor en nuestras vidas. Quita toda la duda. Quita todo el dolor. Porque somos tus hijos, Señor. Porque somos tus hijos, podemos tener victoria. Podemos levantarnos y darte la gloria solo a ti. Sí, Señor. Somos tus hijos. ¿Cómo no sentirnos agradecidos? Porque tú nos has elegido. Tú nos has elegido entre miles de millones de personas. Somos especiales para ti. Somos únicos para ti. ¿Cómo no darte las gracias? Porque ante tus ojos somos perlas preciosas. Somos la niña de tus ojos. Sí, Señor. Ya no somos esclavos. Sí, Señor, declaramos victoria porque tú nos la diste. Tú nos diste esa victoria y esa libertad. Un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Sí, Señor. Ya no somos más esclavos. Yo soy hijo de Dios. Dale fuerte ese aplauso a ese Dios que se lo merece. A ese Dios que merece toda la honra. Amén. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Alguien que me colabore con los sobres. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque sabemos que estás aquí. Y hoy, Señor, de lo que hemos recibido de tu mano queremos darte. Gracias porque te has mostrado como ese Dios proveedor en nuestras vidas, como Jehová Jireh,
porque tú no dejas a tus hijos avergonzados. Tú nos das la victoria, Señor, y nos has sostenido. Hasta el día de hoy nos has sostenido y no nos has dejado en vergüenza. Y sabemos que si estamos cogidos de tu mano, siempre tendremos la victoria. Te damos las gracias, Señor. Gracias por nuestro trabajo. Gracias por esa provisión que aún llega sin esperarla. Aun cuando menos la esperamos, tú nos sorprendes con amor y nos muestras que estás con nosotros y nos muestras que no es en nuestras fuerzas, que no depende de nosotros, sino que dependemos de ti. Gracias porque en muchas ocasiones nos enseñas a depender de ti y a confiar en ti. Y tú te manifiestas en nuestras vidas diciéndote, aquí estoy. Te damos las gracias, Señor, y te pido que bendigas a las personas que van a ofrendar y que van a diezmar. Gracias por esos corazones dispuestos que tú has puesto, por ese anhelo, por ese sentir de dar y de agradecerte, de retribuirte por todo lo que tú nos das. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Podemos ir en paz.